Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda a Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de un país latinoamericano, pero no de cualquier país latinoamericano. Un país que lamentablemente viene padeciendo un conflicto interno muy severo, muy fuerte, que ha ocasionado decenas de miles de muertos, millones de desplazados. Un conflicto que empezó sobre un supuesto o real proyecto político, pero que con el tiempo cambió. Los políticos se han vuelto terroristas y también se han vuelto narcotraficantes y buscaron, o les fue facilitada siempre, la ayuda de la dictadura más longeva que existe en América Latina, y me refiero a la dictadura de los hermanos Castro en Cuba. Un hombre que combatió esa incursión armada vinculada al narcoterrorismo nos acompaña hoy en el estudio. Ese enfrentamiento pues le costó parte de su carrera militar y también 8 años y medio en la cárcel. Me refiero al coronel del Ejército de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega. Coronel, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a ti y a toda tu audiencia del Canal 17. Coronel, ¿cómo es posible que de coronel usted haya pasado a preso? ¿Qué ocurrió que fue usted encerrado 8 años y medio en una democracia, que es un punto importante a destacar? Aquí toca mencionar, en primer término, que en Colombia, sobre el tema de Colombia, hay mucha imprecisión en lo que está sucediendo allá. Acabo de escucharle a usted, Pedro, el término conflicto. Eso es lo que se le ha vendido al mundo, que en Colombia hay un conflicto. Yo sostengo que en Colombia no ha habido ningún conflicto, por lo menos este al cual nos estamos refiriendo. Esta es una nación entera enfrentada a un grupo de bandidos. Válida la aclaración. Cuando hay un conflicto es porque hay alguien que, representando a un segmento de la población, se enfrenta, por ejemplo, al gobierno constituido o se enfrenta a otro segmento de la población. En el caso de Colombia, la población entera está siendo atropellada por una cantidad de grupos creados todos ellos por la dictadura cubana. Y esos grupos no representan a nadie. No tienen apoyo popular, no tienen respaldo. No tienen respaldo. ¿A quién representan las FARC? Pregunto yo. ¿A quién representan, qué segmento de la población representan las FARC? ¿Qué segmento de la población está representado por el M-19 o por el ELN? ¿A qué segmento de la población representa Pablo Escobar y los narcotraficantes? No, a ninguno. Es Colombia, a lo largo de cerca de 60 años, enfrentada a un grupo de delincuentes organizados en grupos que se titulan en forma diferente, pero que a la hora de la verdad lo que quieren es entregarle el país al castrochavismo, como se le llama hoy en día, o al comunismo, como siempre se ha llamado. Y como realmente es. Como realmente es. Eso es lo que ha sucedido. A lo largo de mi carrera militar, yo salí de subteniente en diciembre de 1963 en el Ejército de Colombia, con las mejores calificaciones de mi promoción. Al año siguiente, el año 64, se crearon las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas, creadas por Fidel Castro y sus amigos en Colombia. Una serie de personajes figuran en la revista Alternativa, que fueron los que patrocinaron la creación de los principales grupos alzados en armas. Entre ellos figuran personajes hoy en día de primera línea de la política colombiana. Pero lo que ellos crearon no fue... ¿En este momento personajes que están en primera línea de la política? Sí, personajes de primera línea. ¿Quién es, coronel, por favor? Voy a mencionarle a uno, voy a mencionarle a Enrique Santos. Enrique Santos Calderón, el hermano mayor de Juan Manuel Santos Calderón, que es el presidente. Estuvo involucrado en la formación y fundación de la FARC. Él está involucrado en la creación y fundación de los principales grupos terroristas. Gran amigo, y así figura en la revista Alternativa como compañero de trabajo de Jaime Bate Mancayón, que fue el creador de las FARC, sí, de Álvaro Fayad Delgado.
de las FARC. Ellos crearon el M-19, eran miembros de las FARC. El M-19 fue creado por las FARC y el narcotráfico. Pues bien, a lo largo de mi carrera... El M-19 fue el aliado particular de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Para allá vamos. A lo largo de mi carrera militar tuve que enfrentar en diferentes grados a estos alzados en armas que cometían todo tipo de crímenes a lo largo y ancho de la República de Colombia. Pero lo más notorio fue lo que sucedió en el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando este M-19, que como repito, fue creado por las FARC y el narcotráfico, decidió dar un golpe de Estado. Y se tomó el Palacio de Justicia. ¿Y quién patrocinó ese intento de golpe de Estado? Pablo Escobar Gaviria. Eso está demostrado plenamente. O sea, no hay duda que fue una alianza entre los narcotraficantes y el M-19. No hay la menor duda. No hay la menor duda. Declaraciones puntuales de magistrados de los que fueron muertos en los hechos del Palacio de Justicia, de magistrados que todavía subsisten. La presencia del narcotráfico en el asalto al Palacio de Justicia está determinada, por ejemplo, por quien fuera ministro de Justicia en aquella época y que todavía vive, el doctor Enrique Parejo González. Por haber dicho esto, cuando estaba más tarde de embajador en Hungría, lo atacaron allí, le pegaron varios tiros, no murió de milagro. Enrique Parejo, en ese asalto del Palacio de Justicia, dijo, detrás de esto está el narcotráfico. Porque él sabía. ¿Y cuál era el interés del narcotráfico de atacar el Palacio de Justicia? El interés era fundamentalmente quemar todos los archivos que había contra narcotraficantes que iban a ser extraditados a los Estados Unidos. Fue cuando la crisis de la extradición con Estados Unidos. Pero además, el grupo fundamental que patrocinó esto se llamaba Los Extraditables. Era presidido por Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante y criminal más grande que ha tenido Colombia. Ya ha sido superado por los que están ahora sentados con el presidente Santos en La Habana. Y esto es todavía peor porque todos gozan y disfrutan de una impunidad total. No, claro, no, allá viven como reyes por cuenta además como fueron hasta ver a cantar a los Rolling Stones. Sí, eso es una vergüenza para el mundo lo que está pasando en este momento con las conversaciones que llaman de paz, que no son de paz, en La Habana. Pues este grupo de los extraditables, patrocinador del asalto al Palacio de Justicia, tenía un lema: más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y ese grupo asaltó el Palacio de Justicia y en la proclama que repartió ese día en colegios y universidades y en los medios de comunicación, hablaba del entonces presidente Belisario Betancur, a quien iban a derrocar y someter a juicio a él con 3 de sus ministros. Era un golpe de Estado. A mí me tocó, bajo las órdenes del general Arias Cabrales... ¿Contaba con apoyo militar para protagonizar un golpe de Estado o era simplemente la toma del Palacio? Era un asalto guerrillero, eran los terroristas del M-19, el soporte militar era el de su propia guerrilla, era el de sus propios hombres alzados en armas, los que mataron miles y miles de campesinos en Colombia. Ese era el grupo que tenía una actuación militar ese día, y a ellos tuve que enfrentarme. Yo estaba bajo las órdenes del comandante de la Brigada General Jesús Armando Arias Cabrales, que está preso. En este momento está preso, todavía. ¿Y de qué lo acusan, coronel? Lo acusan de desaparecer personas, y esas personas se ha comprobado que no están desaparecidas, sino que están muertas, que fueron muertas por el M-19, pero como ahora las cosas han cambiado y los que están manejando la justicia en buena parte son los terroristas, de los antiguos terroristas de los grupos alzados en armas, los terroristas del cuello blanco, y algunos que fueron guerrilleros de fusil al hombro, que ahora son abogados y están en altas posiciones. Algunos son senadores, tengo entendido. Pero han sido y siguen siendo. En este momento, por cuenta de ese cambio de la situación en Colombia, los asaltantes del Palacio de Justicia hoy en día son personas respetabilísimas, y quienes en ese momento defendimos a las instituciones estamos sometidos a la cárcel, a todo tipo de vicisitudes, a la persecución política, a la persecución jurídica. Esa es la situación que se está viviendo en este momento en Colombia. ¿Y a usted lo acusan de haber estado involucrado en algún hecho delictivo para poderlo llevar a prisión? Para llevar a prisión dijeron que cuando los hechos del Palacio de Justicia se habían perdido 11 personas, que habían desaparecido 11 personas. Entonces,
me montaron el andamiaje sobre esas 11 personas, me detuvieron por desaparición forzada de 11 personas, pero mire usted, me detuvieron en el año 2007. En el año de 1985 fueron los hechos. A mí me detuvieron en el año 2007. ¿Cuánto hay de un punto al otro? 22 años. 22 años. Pero ¿qué sucedió en ese lapso de los 22 años? Ya estando yo retirado del servicio activo, movido el tema por el señor Antonio Navarro Wolf, según que también que era de hoy en día es un respetable parlamentario, acabó con mi carrera militar. El presidente de la República era el señor César Gaviria Trujillo. Acabaron con mi carrera militar, siendo yo la persona que tenía las más altas calificaciones y la recomendación y la ponencia de ascenso a general. Me bloquearon mi ascenso a general. Yo me retiré del servicio activo por esa circunstancia, pero después fui nombrado funcionario público en varias actividades, y la más importante de ellas, en el año 2002, fui nombrado director nacional de estupefacientes, es decir, el zar antidrogas de Colombia. De Colombia fue usted. Y como director de estupefacientes, me enfrenté a todas las mafias del narcotráfico y les quité la bicoca de $1 billón, haciendo el traspaso de los dineros en pesos colombianos a dólares, en bienes mal habidos por cuenta de ese monumental negocio que es el tráfico de narcóticos y todas los negocios que hay en las diferentes etapas del proceso del envenenamiento de las juventudes del mundo, que es lo que hacen los narcotraficantes. Para mí nombrarme director antidrogas de Colombia, pues obviamente revisaron cuidadosamente todas mis actividades personales. No podía tener antecedentes ni nada pendiente. Pero nada, es decir, ni una multa de tránsito. Y además inspeccionaron todas las actividades de mi señora y de mi familia. Y encontraron que... Es que eso, perdón usted, ese es un cargo con proyección internacional. Pues claro, y así fue, y así es. Claro que ese ya lo acabó el presidente Santos, ¿no? Ya acabó con ¿Eliminó con esa posición? Acabó con la dirección de estupefacientes. Ahora los narcotraficantes no tienen esa oficina que les haga estorbo. Bueno, el nombramiento mío en la Dirección Nacional de Estupefacientes se hizo con todas esas previsiones. ¿Cómo es que después, lo que pasa es que no creyeron que yo me les fuera a ir de frente a quitarles los bienes, que es lo que más les duele? De modo que cuando yo salí de la dirección, lo que ellos no se imaginaron, les había quitado toda esa cantidad de bienes, $2 billones en bienes. Perdóneme, que pasaron al Estado colombiano. Entonces viene la persecución contra mí. Pura curiosidad. ¿Qué hace con esos bienes? ¿Los subastan? Voy a mencionarle 2 casos, pero podemos nombrar centenares. No, con 2 para beneficio de nuestros televidentes. Por ejemplo, durante mi gestión yo le entregué de vehículos decomisados a los narcotraficantes, le entregué carro, le asigné vehículo a 700 alcaldes de Colombia. Colombia tiene 1.100 municipios. A 700 alcaldes les di carros en magníficas condiciones, casi nuevos, carros quitados a los narcotraficantes. El Estado no tenía que pagar. Eso hacíamos con los bienes. Usted puede creer que en un país como Colombia, el director de la aeronáutica civil no tenía avión. Para ir a inspeccionar los aeródromos de semejante nación tan grande como Colombia, tenía que hacerlo comprando tiquete en un avión comercial. Pues yo tomé el avión de un gran narcotraficante, el mejor de todos los aviones que habíamos decomisado, y se lo asigné a la aeronáutica civil colombiana. Y quedó la aeronáutica con un superavión que antes lo tenían los narcotraficantes. Había un helicóptero, me pongo a contarle, aquí se nos ve el programa contándole todo lo que hicimos. Ya con esas experiencias tenemos más de ese tipo de cosas, pues hágame el favor, las cifras que le quité a estas personas. Entonces, después de que salí yo de la Dirección de Estupefacientes, aparece una acusación de los hechos del Palacio de Justicia, que yo había cometido el delito de desaparición forzada en 11 personas, y empiezan a llamarme a declarar y empiezan a hacer mi indagatoria y me llaman a juicio. La misma persona que fue investigada milimétricamente para poder ser nombrado director nacional de estupefacientes. Ahora era culpable de crímenes. Ahora, 2 años y medio, resulta ser un terrible genocida y nadie se había dado cuenta. Pues detrás de eso viene todo un montaje, y con este montaje me privan de la libertad, me ponen preso en un cuartel. Afortunadamente me respetaron mi condición de militar y me metieron a un cuartel, me respetaron mi grado de coronel también. Eso fue una lucha de mis abogados, exitosa. Pero
fueron 8 años y medio privado de la libertad. Y a los 8 años y medio la Corte Suprema de Justicia demostró que todo lo que había contra mí era una farsa, todo era un montaje. Fue una fiscal quien le estableció todo eso. Y fue la más alta corte de mi país, la Corte Suprema de Justicia, la que me dio la absolución. Por esa razón puedo estar en este momento libre y contándole esta dolorosa experiencia a todos los amigos de esta audiencia. ¿Ustedes se imaginan lo que sufrió mi señora? ¿Lo que sufrieron mis hijos? ¿Lo que sufrió toda la familia? El mismo ejército sufrió. Yo era una persona muy aprestigiada en el ejército de Colombia y muy querida por los militares colombianos. No porque hubiera sido yo un oficial benevolente, porque nunca lo fui. Fui supremamente estricto en el cumplimiento de mis deberes. Pero cuando uno es muy estricto, pero es justo, no encuentra nunca resentimientos en los subalternos. Coronel, ¿cuántos otros oficiales están involucrados en esta situación? El comandante de la brigada, el general Arias Cabrales, mi jefe, está preso injustamente. ¿Hay otros militares más? Hay varios militares más, hay varios oficiales y suboficiales. Yo pienso que los detenidos fundamentalmente éramos el general Arias Cabrales y yo. Ahora está el general Arias Cabrales, pero los otros que están en libertad condicional no están presos. De todos modos hay una cantidad de gente inocente que está pendiente, que en cualquier momento les pueden quitar la libertad. Esto es un proceso político en el cual los guerrilleros realmente han sido los protagonistas del mal. Sí, señor. No solamente eso, es que se cambiaron los papeles. Antes la justicia penal militar juzgaba a los terroristas. Ahora los terroristas se han adueñado de una buena parte de la rama judicial y son los que juzgan a los militares y a los policías en Colombia. De modo que cambió todo. Y todo esto ha sido manejado por la inteligencia febril, apasionada y torcida que sale de una isla caribeña que todos conocemos. ¿Usted cree que todo esto es responsabilidad de la dictadura cubana? No me cabe la menor duda. De la dictadura cubana han surgido las creaciones de los principales grupos de criminales del continente, como son las FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL en Colombia, el M-19 en Colombia. De la dictadura de Cuba es que salen movimientos como el Tupac Amaruc, el movimiento en el Ecuador, Alfaro Vive, el movimiento montonero, los Tupamaros. Tendríamos que buscar la relación de todos los movimientos, el crimen organizado en Latinoamérica, todo sale de la dictadura. Disfrazado de política. Es disfrazado de política. Detrás de la dictadura cubana está el comunismo internacional. Todos sabemos que los hermanos Castro son piezas fundamentales y muy importantes del comunismo que quiere adueñarse en forma totalitaria de todos los países que puedan. Bueno, aunque este es un tema que yo espero que podamos hacer otro programa y lo sigamos abordando. En ese tiempo que usted estuvo al frente de la investigación de narcóticos y anteriormente, ¿tuvo conocimiento de alguna relación del gobierno de Cuba con el tráfico de droga, más allá, independientemente o incluido el famoso caso Ochoa La Guardia? Yo creo que el caso Ochoa La Guardia es sencillamente la expresión ante los medios de comunicación y ante el mundo de lo que ha venido pasando en la isla durante muchos años. Pero es que lo que sucede en los países comunistas no es de conocimiento público. Nadie conoce las noticias de lo que pasa al interior de los países comunistas. Eso no se sabe, es absolutamente secreto. Pero usted no tiene duda de que el gobierno cubano está involucrado en el tráfico. No me cabe la menor duda y no me cabe la menor duda tampoco de la relación estrecha entre el narcotráfico colombiano con Cuba y con Nicaragua y la estrecha cooperación de Cuba y Nicaragua para despachar droga colombiana hacia Norteamérica. En los minutos que nos quedan, me gustaría abordar en particular ahora lo que llaman el proceso de paz. Y antes que todo le agradezco mucho esa explicación que nos dio de exponernos realmente por qué en Colombia no hay un conflicto, no hay una guerra civil, sino que es una banda de delincuentes tratando de desestabilizar al país. Pero es muy importante que usted nos describa. Ahora el ELN aparentemente se va a sumar al llamado proceso de paz. Yo creo que todo el mundo quiere la paz, y más que nadie los militares, porque si algunos conocen la guerra a profundidad, son ustedes, que entregan sangre y vida en un conflicto bélico. Pero todos tenemos dudas con qué paz se va a obtener.
¿Cómo usted mira en general el proceso de paz, ya sea con la FARC y con el ELN, conducido por el presidente Santos? Mire, Pedro, lo primero que tenemos que saber es la habilidad con que el comunismo internacional maneja el idioma. En nuestro idioma castellano, estos señores hacen trampas como esta. Al secuestro no lo llaman secuestro, lo llaman retención. El cobro de las coimas por concepto no solo del secuestro, sino de la extorsión a comerciantes, eso no lo llaman extorsión, sino lo llaman operaciones de financiación. Y el proceso de entrega de Colombia al comunismo internacional, entonces le ponen el nombre de proceso de paz. De paz no tiene nada. Quienes le pusieron el nombre de proceso de paz a lo que están haciendo en La Habana y a lo que se va a hacer ahora con el ELN, están mintiendo. Lo digo clarísimo. Mienten. Ese proceso no es de paz. Ese proceso no va a conducir a ninguna paz. ¿Paz entre quiénes? Entre los asaltantes y sus víctimas. De modo que si a usted, mi querido Pedro, se le meten a la casa unos asesinos, Dios lo libre de lo que le voy a decir, es una metáfora apenas, se meten a su casa, asesinan a su familia, violan a sus seres queridos, le roban todo lo que tienen, destruyen la casa y finalmente usted dice, por favor tengan consideraciones, hagamos un tratado de paz para que de aquí en adelante ya ustedes no vuelvan a hacer esas felonías. ¿Ese es un tratado de paz? Eso no es un tratado de paz. Eso es lo que están haciendo el gobierno colombiano frente a esos terroristas que llevan 60 años atropellando a Colombia y bañándola en sangre. Ese no es un proceso de paz. Lo que me obliga a pensar esto es que hace muchos años, cuando triunfa la revolución castrista, un comandante del ejército rebelde que no era castrista, dijo que habían ganado la guerra contra el régimen de Batista, pero que se había perdido la paz. Eso lo dijo al mes del triunfo de la revolución, porque apreció lo que venía para Cuba. Me refiero al ya desaparecido comandante Nazario Sargén, un combatiente por la libertad de altos niveles. Y aparentemente la FARC y el ELN no fueron capaces de vencer al Estado colombiano, pero en este momento el gobierno de Colombia le está facilitando todos los recursos para que gane la guerra que no ganó. Para que gane una guerra que no es guerra, para que se adueñen del país, que es diferente. El gobierno colombiano recibió un mandato del pueblo a través de las urnas, invocado y promovido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien el pueblo de Colombia ama. ¿Por qué lo ama? Porque con Álvaro Uribe Vélez, las FARC y todos los grupos terroristas y el narcotráfico quedaron reducidos considerablemente. Le faltaban unos añitos más para haber consolidado el acabar con semejantes flagelos que azotan a Colombia. Entonces el pueblo le oyó a Uribe cuando dijo voten por Santos, que había sido su ministro de Defensa y cargo en el cual no se dejó conocer sus verdaderas intenciones. En el momento en que el presidente asume el gobierno actual, cambia totalmente y empieza las llamadas conversaciones que ya las venía adelantando los prolegómenos su hermano Enrique Santos Calderón. Ya habíamos hablado de que desde mucho tiempo, desde los comienzos de los grupos, Enrique Santos Calderón estaba del lado de ellos. Es más, tenía una columna en el diario de su familia, porque la familia Santos ha sido dueña de los medios de comunicación colombiana durante muchos años. Y Enrique Santos, desde joven, escribía una columna que se llamaba Contraescape, y ahí demostraba su afecto al comunismo y a la guerrilla. Entonces ya Enrique Santos había adelantado terreno con los hermanos Castro, y cuando Juan Manuel Santos asume el poder, inclusive varias veces le preguntan, ¿es cierto que usted está adelantando conversaciones con la guerrilla de las FARC? Y él niega esa conversación. Pero como al año, gentes afectas al presidente Uribe presentan las pruebas suficientes de que eso es cierto. Y no le queda otro remedio que reconocer. Uribe lo denuncia y no le queda otra alternativa al gobierno que decir que sí, que está haciendo unas conversaciones que van a ser y que son conversaciones de paz. Él nunca va a decir que es una entrega del país, pero está entregando el país. Son las conversaciones de paz, además que la paz está a la vuelta de la esquina.
que se va a conseguir en cuestión de meses, no de años. Llevamos más de 4 años. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Que toda esa mentira que quedó al descubierto, ya el pueblo la conoce. Y por eso el fin de semana pasado, Colombia entera marchó. Cientos de miles de colombianos marcharon y salieron a decirle al presidente Santos que no quieren más. Tengo entendido que en este momento el presidente Santos tiene menos apoyo popular que nunca antes. Menos apoyo popular que Maduro, con eso lo digo todo. Tiene el 13%. ¿Eso qué es? No hay en la historia de Colombia no ha habido un gobernante más, un gobierno más desprestigiado que el actual. Y el pueblo se lo está diciendo. Y el pueblo le está diciendo a la comunidad internacional, no crean que este es un proceso de paz. Es que cuando llega un gobernante de un país cualquiera que sea, a Europa, a donde cualquier gobierno le dice, hombre, yo estoy adelantando un proceso de paz para acabar con 50 años de sangre, ¿qué le puede decir el gobernante que lo está recibiendo? Hombre, le deseo éxito en su proceso de paz. Por supuesto que sí. Pero lo que está pasando allí es que están engañando a los gobiernos. Les están diciendo que hay un proceso de paz y ese no es un proceso de paz. ¿Qué tal que se dijera la verdad y que un gobernante de un país latinoamericano llegara a donde un gobernante europeo y le dijera, estoy haciendo un proceso para entregarle mi país al comunismo internacional? Pues enseguida el gobernante que está recibiendo esa información le dice, pero por favor, ¿esto qué es? Esto es inaceptable. No, la forma es, estamos haciendo un proceso de paz y vamos muy bien. Hombre, deseo mucha suerte en el proceso de paz. Eso es lo que está pasando. Coronel, realmente es una situación particularmente penosa y espero poderlo tener en otra oportunidad. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradezco mucho al coronel Alfonso Plazas Vega haber estado acá con nosotros hoy. Son tantos los temas que hay por tratar sobre mi martirizada patria Colombia que se llevaría muchos programas, pero si usted me da otro en un futuro, lo vamos a hacer. Lo voy a utilizar en la mejor forma posible. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y antes de partir, les quiero hacer una invitación. El próximo jueves, 21 de octubre, vamos a conmemorar el 55 aniversario de la expedición a Cuba de la Brigada 2506. 7 de la noche en la 4400 West Flagler, un instituto de enseñanza que allí se encuentra. La entrada es libre. 21 de este mes, jueves, 55 aniversario de la Brigada 2506. Les reitero mi agradecimiento al coronel por haber estado acá. Gracias, Pedro. Y las gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.